Marconio Vázquez, qué gusto, muchísimas gracias por aceptar y por abrirnos el espacio, por compartirnos tu tiempo y por dejarme meter ahí a tu casa, donde estás, en Ciudad de México, te encuentras. Marconio, ¿quién es Marconio en el camino de la narración oral? Cuéntanos. Muchas gracias, Selene La Cruz. Grandes amigos, hemos compartido muchos escenarios, hemos compartido viajes, hemos compartido muchas risas y hemos compartido también alguna que otra lágrima, porque entre los amigos hay que compartirnos todo. Y resulta que somos amigos a través de la narración oral, a través del arte de contar cuentos, a través del oficio del cuentacuentos. ¿Quién es Marconio Vázquez en la historia de la narración oral, en el camino de la narración oral? Bueno, pues resulta que un día, primero que nada, por ahí como de los 9 años, 8 años que empiezo a tocar la guitarra, mi hermana y su grupo de amigos y su novio me empiezan a enseñar a tocar guitarra. Y en ese entonces también yo asociaba la palabra Marconio a lo que me decía mi hermana. Yo soy Marco Antonio Vázquez, ese es mi nombre oficial para todas las instituciones oficiales en México. Pero mi hermana, cuando me enseñaba a tocar guitarra, cuando me leía los cuentos, cuando me leía poemas, cuando me llevaba a alguna cosa que tuviera que ver con recreación, con alegría, con juego, con cosas lindas que esos que te enseñan tus hermanos mayores. Ella me decía Marconio. Ujú. Y después ya empezando, ya después paso la primaria, la secundaria, la preparatoria, donde nos hacemos muy lectores. Fíjate que yo pertenecía a una especie de cofradía de arregladores del mundo en la preparatoria. Ya ves que todos somos arregladores del mundo en la preparatoria, ¿no? Todos somos los perfectos arregladores del mundo. Bueno, pues nosotros lo éramos también, mi grupo de amigos, pero éramos muy lectores. Nosotros no nos reuníamos tanto para hacer fiesta o para celebrar o para tomarnos un trago, sino que nos reuníamos a leer y a discutir. Entonces, como desde los 14 años hasta ya los 20 y tantos, no, éramos unos lectores empedernidos, verdaderamente leímos todo, todo, todo. Yo no he vuelto a leer tanto como en ese tiempo. Coincide también que me formo en la música tradicional mexicana. Y coincide también en que me formo en la licenciatura en lengua y literatura hispánicas y me formo también como actor en el Centro Universitario de Teatro. Eh, para los que saben en México, saben que el Centro Universitario de Teatro, el CUT famoso, pues es una escuela mítica, ¿verdad? Ahí tuve la oportunidad, la gran bendición de formarme con grandes maestros, ¿verdad? Y les confieso algo, no entendí nada. No entendí absolutamente nada de lo que me decían los maestros, ¿verdad? Los grandes maestros del teatro universitario que formó a tantos actores. Aquí hago un paréntesis y digo, después ya empecé a entender lo que me decían los maestros, la maestra Bianchi, el maestro Caballero, el maestro Margules, los maestros de acrobacia, los maestros de danza, la gran formación que te dan como actor completo en el Centro Universitario de Teatro. Yo empecé a comprender eso como 10 años después, porque la formación artística de alguien que decide ser artista es diferente para cada quien. Tú, Selene, te has formado también como actriz, como gente de escena y tu camino, tu aprendizaje, tu modo de estar en el mundo es diferente del mío y tus lecciones las entiendes de una manera
diferente que como yo y las vas asimilando y aplicando ya en escena de manera diferente y a tiempos diferentes. Entonces eso lo voy comprendiendo tiempo después, el proceso artístico, el proceso pues gozoso de convertirse en artista y de asumirse como artista, tiene tiempos diferentes para cada quien. Y entonces confluye finalmente haciendo tesis sobre cuento fantástico en la universidad. Coincide pues que me empiezo a investigar para tesis el asunto del cuento, a estudiar qué es el cuento, particularmente el cuento fantástico. Y coincide con que cerca de donde yo vivía en la colonia Roma, se daba un fenómeno que yo no conocía, que era los enanos del Tapanco, el café de los enanos del Tapanco. Y a 2 cuadras de mi casa ocurría los martes, promovido por César Urueña, los martes de cuentacuentos en los enanos del Tapanco. Coincido también que conocí a una gran cuentacuentos mexicana, Cristina Soní, que se hizo amiga mía, y también coincidió en esos mismos tiempos en que fui a ver a los narradores orales de Santa Catarina, en Coyoacán. Este espacio mítico también, emblemático, que en estos días estará cumpliendo pues 36 años de estar ahí en ese lugar, haciendo Wow, cuentos cada domingo. 36 Cada años. domingo se cuentan cuentos en, ahí en Santa Catarina, en Coyoacán, frente a la Casa Reyes Heroles. Ay, ya vienen los vendedores, mira, la oralidad de la calle ya está aquí, ¿verdad? Ajá, Y yo por eso ya se siento, escucha, cierro el ya se escucha. micrófono porque también tengo aquí la vida, la realidad. Ajá, ajá. Y entonces, bueno, todo eso estamos hablando de 1994-95. Coincide pues que con mi formación de narración oral, perdón, con mi formación como actor, con mi formación como músico, en mi formación y mi trabajo como músico, y mi formación también como actor, como estudiante de letras hispánicas. Y entonces veo que en el cuento, cuando yo veo en la Plaza Santa Catarina el efecto que tiene un cuentacuentos sobre el público, me fascinó. Eso yo no lo había visto nunca, no había sentido tanto. Y eso que yo había visto muchas obras de teatro en escena en diferentes lugares por mi formación actoral. Y eso que yo ya tenía mucho tiempo trabajando como músico. Ujú. Desde profesionalmente, desde 83 soy músico profesional. Yo ya tenía una larga carrera como músico en escena. Y entonces descubro ese espacio donde pueden confluir la música, el cuento como género literario y el arte de estar en escena. Al principio es muy normal asociar la narración oral, el arte de contar cuentos, con una forma del teatro. Poco a poco los que nos dedicamos a contar cuentos profesionalmente descubrimos, sabemos y reivindicamos que la narración oral es una arte escénica distinta estrictamente del teatro, que tiene sus propios caminos, su propia autonomía, sus propios presupuestos escénicos, su propia manera de estar arriba del escenario. Coincide pues que hay un escenario donde ocurren cosas, ¿verdad? Donde ocurre algo, sucede en escena, se genera un escenario y hay gente, hay personas, hay artistas sobre el escenario. Genéricamente le podemos llamar teatro, ¿verdad? Pero poco a poco vamos descubriendo e investigando y sabiendo que desde siempre el actor ha tenido su camino, el arte dramático ha tenido su camino y el arte de contar historias ha tenido su propio camino. A veces coinciden, a veces se confunden, a veces se ayudan uno con otro, pero en general son caminos paralelos de un
de modos de la escena. Los narradores orales somos artistas de la escena. Nosotros estamos siempre en escena. Es decir, parte de la importancia que tiene la narración oral es que está asociada directamente al artista de la calle. Es decir, cualquier narrador oral profesional puede en este momento salir a la calle, generar un espacio escénico, contar una historia con todos sus recursos y realizar una performática artística, estética. Ujú. Esto por obvias razones no sucede tan seguido o casi no sucede con el teatro. El teatro necesita un espacio definido. Además, el teatro pues necesita, busca, digamos, que el montaje escénico sea más o menos el mismo, es decir, el director eh, define los trazos, las interpretaciones, define muchos aspectos que le indica a los actores y a través de los actores, tanto el director como el escritor de la obra se expresan. Y más o menos es la misma situación que vemos en escena con una obra de teatro. La misma compañía de teatro puede estar en un teatro mexicano, en un extranjero, en un teatro que esté en algún otro estado de la República y siempre se busca que sea el mismo montaje. El narrador oral puede contar el mismo cuento. Aquí te lo puedo contar en este momento. Puedo ir a la sala de estar y con 3 personas contarles el mismo cuento. Después puedo ir a una plaza pública y contarles el mismo cuento. Puedo ir a una escuela, a la sala de usos múltiples de una escuela, al patio de la escuela o al salón de alguno de los grupos de la escuela y les cuento el mismo cuento. También puede estar en Bellas Artes, como hemos estado los narradores orales, en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, y les puedo contar el mismo cuento. Y particularmente la bendición que he tenido de visitar 26 países contando cuentos, yendo específicamente a contar cuentos, es una experiencia maravillosa y donde cuento en diferentes espacios el mismo cuento. Claro que el mismo cuento sufre a la hora de estar en escena muchas influencias del clima, de los gritos, de los propios olvidos del cuentacuentos, de la propia intervención del público, de las propias necesidades escénicas que hay en ese momento. Y entonces también el cuentacuentos tiene que estar preparado para la improvisación. Claro. Todo eso ha sucedido en el arte de contar historias, de contar cuentos. Me voy a Y regresar, entonces, Marconio, me voy a regresar un poquito que me quedé ahí picada. Cuando vas a Santa Catarina, ves la narración oral, te late el corazón, eh, alucinándote con ese camino. ¿Qué pasa? ¿En qué momento es Marconio el que ya está contando? ¿Eras actor, músico? ¿En qué momento ya empiezas? ¿Cómo es tu entrada y sí, tu entrada a la narración? 1995 me animo a contar el primer cuento. Hay algo previo. Sí. Yo como músico formaba parte, dentro del el trabajo de la música, formaba parte de una compañía de teatro que se llamaba Tropicuentos. Los actores contaban cuentos, yo era músico ahí, y se contaban cuentos de Onelio Jorge Cardoso. La, la, esta compañía de cuentos la dirigía una maestra directora que todos conocemos, Alejandra Sea. Ujú. Y ahí también vi el trabajo de Cuentacuentos en su incipiente trabajo a un personaje también amigo muy querido, pero ahí iniciamos ambos, Emilio Ángel Lome. Oh, Esa compañía de cuentos, ahí estábamos, Emilio Ángel Lome como narrador oral, algunos otros actores en un montaje escénico, yo como músico, Honorio Robledo como músico, y toda esa compañía
contábamos cuentos, bueno, es decir, acompañábamos, poníamos en escena cuentos de Onelio Jorge Cardoso. Coincidió también todo esto con todo lo que te digo, y entonces, a fuerza de estar escuchando los cuentos en el montaje que nos presentamos indiferentes, y fuimos a Cuba a presentar los cuentos al Festival del Fuego en Santiago de Cuba, a fuerza de estar, pues me aprendí los cuentos. Y entonces, después de que terminó el ciclo de esta compañía de Tropicuentos, el primer cuento que conté en Los Enanos del Tapanco en 1995 fue El Cangrejo Volador, de Onelio Jorge Cardoso, adaptando la dirección, los cantos y la música, las aportaciones de Emilio Ángel Lome, la dirección de la maestra Sea, pero ahora en una sola persona. Y entonces les conté el cuento, la primera vez que conté el cuento de El Cangrejo Volador, que todo mundo conocemos en el repertorio de los cuentacuentos de Onelio Jorge Cardoso. Y ese cuento, que lo conté por primera vez en 1995, lo acabo de contar el domingo pasado en una reunión. Sigue siendo uno de los pilares en mi repertorio. Claro, en Los Enanos del Tapanco, un café literario, artístico, pues estaba nerviosísimo, era la primera vez que me presentaba ante público contando cuentos. Fue una experiencia difícil, dura, pero la afrontamos también con el bagaje de la experiencia de ser músico, mucho tiempo, de estar en escena como músico. Pero ya dirigirme a un público a contar historias, pues fue un reto que acepté y que lo hice. Estaban ahí grandes personajes, Germán Argueta, Rosa María Durán, Beatriz Falero, Marilu Carrasco. Varias personas acudían a los Enanos del Tapango a contar cuentos cada martes. Y de ahí surgió algo muy importante. Conocimos también a Jairo Botero, un cuentacuentos que vivía en México y que había inaugurado en Colombia, en Medellín, Colombia, la gran tradición de cuentacuentos universitarios. Jairo Botero llegó a México por un trabajo comercial que él tenía, era un gran comerciante, un gran hombre de negocios, pero también era un gran cuentacuentos. Y ese mismo año nos juntamos a, a un taller para comenzar a tallerear nuestros trabajos. Porque ese año decidimos, Rosa María Durán, Alejandro Jiménez, Marconio Vázquez, un rato nos acompañó Rosalinda Sáenz, un rato nos acompañó Cristina Soní. Decidimos hacer un combo de taller. Y de ese taller, junto con Jairo Botero también, y de ese taller surgió una compañía de cuentacuentos con la que trabajamos prácticamente pues 12 años, 13 años, desde 1995, 96 hasta 2008, 2009. La compañía Se Cuenta, que mi compañera, amiga, gran formadora también, Rosa María Durán, formamos durante mucho tiempo, al principio acompañados de Alejandro Jiménez y de Gabriel Martínez. Gabo Martínez, nuestro gran amigo, compañero, formó parte de Compañía Se Cuenta. El nombre de Compañía Se Cuenta se lo debemos a la propuesta de Gabriel Martínez. Y al inicio Compañía Se Cuenta fue formada por Gabo,
Martínez, Alejandro Jiménez, Rosa María Durán y un servidor. Después, por circunstancias diversas, tomaron su camino diferente Alejandro Jiménez y Gabo Martínez, y terminamos formando la compañía Rosa María Durán y yo. Trabajamos mucho, teníamos nuestro propio vehículo que se llamaba el Cuento Móvil, e íbamos de escuela en escuela, de espacio en espacio. En algún año, fíjate, llegamos a tener cerca de 200 funciones de cuentacuentos. Nos fue muy bien. Y sí puedo decir que fue uno de los grupos pioneros consolidados, junto con las brujas y junto con las mentirosas. Digamos, esos eran, puedo decirlo ahora al paso del tiempo, que esos eran los grupos consolidados, bien formados, bien trabajados y profesionales. Rosa María y yo partimos del hecho de que necesitábamos ser profesionales. Necesitábamos la profesionalización. Abro un paréntesis aquí. La narración oral parece un aspecto muy fácil. Parecería que es fácil pararse a contar un cuento y recolectar un montón de aplausos. Eso puede ayudarte a reivindicar tu personalidad y sentir que eres querido y sentir que eres apreciado. Y en algunos momentos caemos en esa trampa y medio nos aprendemos un cuento, medio vamos a un taller, medio dedicamos tiempo, y como hay espacios en donde amablemente nos abren las puertas, vamos y contamos con este impulso inicial y recolectamos reconocimiento, aplausos. Pero de ahí a ser profesional de la narración oral, tú lo sabes, Selene, hay un camino larguísimo, larguísimo, donde tienes que consolidar la voz, tienes que consolidar tu presencia escénica, tienes que consolidar tu cuerpo físicamente para estar dispuesto. Para muchos compañeros les es difícil contar un cuento de 15 minutos porque se les va el aire, porque se cansan, porque se tuercen un pie, porque escénicamente tienes que estar listo siempre. Tú lo sabes, Selene, lo que cuesta estar dispuesto físicamente en escena para aprovechar todos los espacios que te ofrece la escena y generar una dinámica siempre positiva, fuerte, poderosa. Aunque hay muchos grandes cuentacuentos que cuentan de pie o sentados, de todas maneras, tu disposición física tiene que estar 100% siempre tiene que estar lista. Tu cuerpo tiene que estar listo siempre, tiene que estar sano, tiene que estar dispuesto siempre a dar lo mejor. Coincide también con que en la actualidad hay tres cosas que hago. Después de, pues, veintitantos años de estar contando cuentos, estamos en el año 28 quizá, ¿no? Estamos hablando de 1995 a 2023, pues estamos hablando de 28 años, ¿verdad? Wow. El día de hoy, como todos los días de mi vida, 6 días por lo menos, hago tres cosas que siempre hago. Vocalizo, ensayo algún cuento y escribo. Esa disciplina la Perdón, tengo. ¿cómo ensayas un cuento, Marconio? Por ejemplo, ahorita estoy montando un cuento para un espectáculo que estamos montando un cuento, estoy trabajando sobre un espectáculo que se llama Así llegó el alimento al mundo. Mm.
Y entonces son cuentos de cómo llegó, cuentos y mitos de cómo llegó. Entonces estoy trabajándolo, es decir, la metodología que yo uso personal es que me cuento el cuento, me pongo en escena, improviso el cuento, me voy acordando de él, voy tomando anotaciones. Ah, aquí podría hacerse, aquí podríamos reírnos, aquí podríamos hacer algo. Basado también en la metodología que hemos desarrollado. Hemos desarrollado, digo, cuando digo hemos desarrollado, los cuentacuentos profesionales a los que yo me avengo, a los que yo miro, a los que yo siento, son los que me dan las ideas, ¿no? Los cuentacuentos profesionales como Selene de la Cruz son los que cada vez que los miro, hay algo que dicen, ah, está haciendo algo que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta. Entonces, regresando al trabajo de la profesionalización, yo debo de tener mi voz siempre activa, mi cuerpo listo y sano, y mi imaginación siempre activa. Eso diario lo tienes que ejercitar. Hay otro principio que me enseñó mi maestro de canto, Jorge González Ávila, un maestro que hoy tiene 95 años y sigue dando clases. Mi maestro Jorge González Ávila, con el que tomé clases de canto, me enseñó un principio que a través de los años lo he considerado valiosísimo y lo he puesto en práctica. Él me dijo por ahí, cuando tenía por ahí de los 20 años, 18 años, 20, con él estuve 6 años tomando clases de vocalización y canto. Y él me dijo un día, tú eres muy talentoso, me dice, tienes muchos talentos, pero tienes que trabajar muchísimo. Te voy a decir algo muy importante. Todos los escenarios son bellas artes. Cualquier escenario es bellas artes. Todos los artistas soñamos alguna vez estar en el gran escenario que implica el Palacio de Bellas Artes. Pero métete en la cabeza de que ahorita que estás en mi estudio, ahorita que estás en mi estudio vocalizando, este pequeño escenario es Bellas Artes. La sala de tu casa es Bellas Artes. El jardín de la escuela es Bellas Artes. La sala de uso múltiples es Bellas Artes. El pequeño auditorio del pueblito aquel a donde te llevaron es Bellas Artes. Eso significa que desde aquí donde estamos vocalizando tienes que dar el 100% de tu capacidad. Siempre tienes que dar el 100%. Siempre tienes que imaginar que tu espacio es el espacio de Bellas Artes, para que cuando en verdad llegues a Bellas Artes, no te espantes, porque ya sabes dar el 100% en cada momento que te paras frente al público. Siempre hay que dar el 100% de lo que eres y lo que tienes en cualquier escenario, en cualquier espacio, por lejano que sea, el pueblito lejano, la pequeña casa, el pequeño lugar donde hay un kinder en la montaña del Estado de México y te ven niños, ahí es Bellas Artes. Eso para mí es clave. La profesionalización pasa por entender que eso es Bellas Artes. Y eso lo hemos venido trabajando y gracias a la beca que tuvimos y que ahora también tienes tú, gracias a las 2 becas que hemos tenido. En la segunda beca, en la de trayectoria del FONCA, nunca será suficiente el agradecimiento para FONCA y para nuestros pares que hacen que nos seleccionen a nosotros para ejercer el trabajo de una beca por 3 años. Entre otras cosas, se realizó la Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos, de la cual tú eres parte,
Una recopilación de más de 100 cuentacuentos, más de 200 cuentos grabados. La Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos salió del proyecto de Fonca. Y salieron otros aspectos, entre Ah, ellos 2 libros ahí teóricos. la Fonoteca Mexicana, ¿por qué no aprovechamos como para buscarla? ¿Cómo se debe buscar? Fonoteca Mexicana de Cuentacuentos. Así lo buscas en Google y así te va a aparecer. Listo, ahí está. ¿Más de cuántos narradores y narradoras Más de 100 grabaste? narradores grabamos aquí en el estudio Qué lindo. y se grabaron más de 200 cuentos. Wow. Ujú. Y está ahí, abierta. La página está abierta para la consulta, para que escuchemos los cuentos. Y Ujú. bueno, hiciste este trabajo valiosísimo donde desfilamos ahí narradoras, narradores en tu estudio que adaptaste para grabar los cuentos con la mejor, con el mejor audio, silencio. Todavía tienes ese estudio, Marco. Todavía estamos aquí, aquí estamos Dios. exactamente. Sí, bueno, Ajá. a partir de ahí también escribiste unos libros, Escribimos 2 libros, 2 libros. que nos comprometimos a escribir libros. ¿Por qué? En México en México, la narración oral debe tener también, debe también generar su teoría, su reivindicación, su epistemología también, su modo de estar en el aspecto teórico. Sí, Ujú. En diferentes países, hay diferentes escuelas y diferentes modos de acercarnos a la narración oral. Hay muy diferentes modos de pararnos arriba del escenario y contar una historia. Y en la medida en que nosotros podamos poner en documento lo que nosotros vamos encontrando, pues eso le abona también al trabajo de la narración oral, al arte de contar cuentos. Le abona a su gloria, a que cada vez más contraten en el mundo narradores orales, cuentacuentos, para que nos percatemos de la importancia vital que tiene contar cuentos. Contar cuentos es algo vital para el ser humano, es algo importantísimo. Una de las grandes formas de mantener la imaginación activa es a través de contar historias, a través de escuchar historias, a través de saber. Una manera muy importante de conocer el mundo prohibido, lejano, extraño, raro, es a través de los cuentos. El cuento nos lleva a vivir otras vidas, a probar otros sabores, a mirar otros paisajes, a mirar otros mundos. Y eso nos hace poco a poco más comprender a la humanidad, nos hace ser más empáticos, nos hace entender que hay otras realidades diferentes a la mía. Y eso genera humanidad, genera solidaridad, genera hermandad, que es finalmente para lo que el arte está en el mundo. Nosotros empujamos a través del arte de contar cuentos ese gran engrane que es la humanidad hacia la bondad y la belleza. Cada vez que contamos un cuento, cada vez que se canta una canción, cada vez que se lee un poema, escúchalo bien, muere un asesino en el mundo. oh, Ujú. Cada vez que se cuenta un cuento, se canta una canción, se lee un poema, muere alguna maldad en el mundo. Para eso, para eso contamos cuentos. Entonces, escribimos estos 2 libros. Uno se llama a ver, Cuéntamelo todo. bueno, Vamos a tratar lo tenemos ahí en pantalla. aquí está, ahí lo estás viendo. Este libro se llama Cuéntamelo todo, lo tenemos aquí. Ujú. Y dice
El título es Cuéntamelo todo, Marconio, el momento poético, un camino para la emoción genuina en la narración oral. Este libro está dedicado a los momentos poéticos. Los momentos poéticos son las vivencias fundamentales que nos regalan una emoción nueva. Todos tenemos vivencias fundamentales que nos han dejado una impronta, una huella imborrable emocional. Esos momentos hay que narrarlos, hay que contarlos. Y es impresionante cuando la gente, cuando alguien que no está formado como cuentacuentos, narra estos momentos poéticos de su vida, se convierten en narradores maravillosos. El asunto, ¿por qué escribí este libro? El momento poético. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, uno de los grandes retos que tenemos los narradores orales, es cómo hacemos que el cuento que elegimos para contar verdaderamente esté en nuestro corazón, pase por nuestro hígado, se meta en nuestra sangre para ser verdaderamente emocional. Tanto actores como cuentacuentos decimos, hay que hacerlo tuyo. ¿Cómo haces tuyo un cuento que leíste y que te gusta y que te dices, este cuento lo voy a contar porque me gusta? Después hay que pasarlo, licuarlo, tomando el licuado del cuento y que se integre a nuestra sangre. ¿Cómo hacemos eso? Y aquí una de las metodologías que he encontrado a través del momento poético. Fíjate que cuando escogiste un cuento, vamos a hacer el experimento aquí. ¿Qué cuento te gusta mucho contar? Me gusta mucho contar, creo que no sé si lo habré grabado por ahí no sé, por qué el mar es salado. Porque el mar es salado, ¿verdad? El famoso Sí, cuento del, del, del de la, molinito. del Sí, molinito, ¿verdad? Ese. ¿Por qué no, por qué nos gusta un cuento? Lo leímos y dijimos, esto debe ser maravilloso, esto me lo quiero apropiar. Pero después viene un proceso de apropiación. Al principio, la primera vez que lo contamos, decimos, ay, qué feo me salió. Como que no, estamos lejanos de él. Bueno, a través de la investigación, que tiene que ver con la investigación para hacer este libro, a través del psicoanálisis, a través de lo que significa el subconsciente, resulta que no es casual que tú hayas elegido ese cuento y no otro, porque ese cuento te remite a algún momento poético que está en tu subconsciente. mm, Uh-huh. mm, Ese cuento se asocia a algún momento poético tuyo, a alguna vivencia fundamental que te ha dejado una emoción poderosa. Tu subconsciente es el que elige el cuento. Uh-huh. Fíjate que no es tan real cuando decimos, este cuento me eligió a mí. No, tu subconsciente fue el que eligió ese cuento, porque ese subsana, guarda, alivia, se emparenta, hace juego con algún momento poético de tu pasado. ok, Uh-huh. Marconio, tú vienes del teatro. A mí me recuerda este principio de la metodología a la memoria emotiva de Por Stanislavski, supuesto, ¿verdad? por supuesto. Nada más que aquí sí es muy concreto, es decir, por supuesto que en la metodología del teatro vivencial tiene que ver con el recuerdo emotivo, Ujú, claro, pero claro. el asunto aquí es que debemos narrar y tener concretamente a qué momento está asociado. Ya. Es decir, ese cuento que a ti te gusta tanto y que nos gusta tanto del molinito famoso, de donde sale la sal y por qué el mar es salado, está asociado a un momento poético tuyo, a un instante, a un día, a
a un pequeño momento en donde se reveló algo, una emoción clara. Y entonces, cuando lo asociamos, esa emoción se hace vigente, exactamente como la memoria emotiva, se hace vigente. Y entonces, el cuento comienza a jugar con tu emoción genuina. Y entonces el cuento se empieza a apropiar de tu emoción. Y de tu voz empieza a salir emoción genuina y de tu cuerpo empieza a vibrar emoción genuina porque estás asociando directamente aquella ocasión donde descubriste algo, donde quizá la sal, donde quizá el mar, donde alguien, tú sabrás cuál es ese momento poético que está asociado. Y entonces cuando asociamos directamente la emoción de ese momento poético, Ujú. La, es que la la emoción se vuelve propuesta, genuina. la propuesta entonces es que encuentras el cuento y busques la emoción Busques para emocionar. Ajá. la emoción genuina en algún momento poético que tú hayas tenido. Ujú. Me Ya. imagino, vamos a suponer, siendo chicos, como a los 8 años, nos llevaron al mar. Aparte de las olas y que te mojas por primera vez, una de las grandes impresiones es el sabor del agua. Claro. Que uno dice, ay, ¿esto qué es? ¿No? ¿Por qué sabe así? Y entonces, Sí, sí, mi experiencia poética con el mar, la arrastrada que me pegó, que me salí toda así raspada y sentía el ardor de la sal, ¿no? ajá, exactamente. Entonces, a mí, me acuerdo pues que a mí mi papá me metió en el agua, llegó una ola, medio nos revolcó, pero yo más que el revolconcito aquel, recuerdo el sabor del agua. Yo dije, esta no es agua, le dije a mi papá. Me dice, sí es agua, pero es agua de mar y está salada. Y esta agua no se toma. Me dice, no, esta agua no se toma. Digo, sí se puede tragar, pero no te calma la sed, sino que te da más sed, ¿no? Entonces los seres humanos tomamos agua del río, agua dulce. Caramba, eso para mí fue descubrir el mundo, Claro. descubrir la vida, ¿no? No toda el agua es la misma agua que me dan en la casa. El agua. Y después te enteras de que el mar casi ocupa toda la tierra, y es descubrir el mundo, y esa emoción de decir, aquí me estoy tomando un poquito de mar, ¿no? Así decir, esa emoción es muy importante, y entonces quizá yo asociaría el cuento de por qué él es más salado, Ujú. este maravilloso cuento, lo asociaría a ese momento cuando mi papá me llevó al mar, me metió y descubrí el sabor del agua salada. Sí. Y entonces esa emotividad, esa fuerza emotiva, se contagia en el cuento, se introyecta en el cuento, y entonces la Ujú. gente te cree. Y eso es lo que los grandes maestros de teatro y de arte llaman verdad. Ujú. Ujú. Que Correcto. te crean, que te creamos, porque me lo estás transmitiendo con tal emotividad que digo, sí, sí, así es, ¿no? Hay que creer en esto. Sí. Entonces, el primer libro está basado en esta metodología de encontrar los momentos poéticos que nos ayuden a tener emociones genuinas para contar una historia. Padrísimo. Sí. El Y luego segundo libro, tienes ujú, otro, a ver claro. si lo podemos. Sí, por supuesto. El segundo libro se llama La narración oral, un arte complejo. En la discusión de que si es teatro o no es teatro, lo que hacemos los narradores orales, esta discusión vigente siempre, porque inclusive en algunos programas en la programación nos ponen en el lado de teatro, ¿verdad?
Sí, sí. en el PONCA, en la Secretaría de Cultura, estamos ubicados, los narradores orales, en el gran rubro de teatro, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos diciendo, todo el tiempo, la discusión está vigente. Cuando digo discusión, no digo pelea, sino es un tema de discusión entre los narradores orales. Hay quienes dicen que sí es teatro completamente, hay quienes no, es decir, adaptan preceptos del teatro a la narración oral, etcétera, ¿no? Es decir, y todo el tiempo me encuentro con que hay algunos compañeros narradores orales, narradoras orales profesionales que siempre están con este conflicto, ¿no? Que porque llegan a la narración oral desde la memorización del cuento, desde el trazo muy bien definido en cada cuento, etcétera, ¿no? Es decir, aspectos propiamente que aprendimos en el teatro, en el arte dramático, y que de alguna manera se adaptan a la narración oral. En esa discusión es que yo escribí este libro, Narración Oral, un arte complejo, basado en la teoría de la complejidad, de los grandes teóricos de la complejidad, en donde, de manera muy general, hablamos de que la narración oral es un arte complejo y la complejidad la da el aspecto de que no hay nada seguro en los fenómenos. En la narración oral, a pesar de que tú hayas montado tu cuento, lo hayas marcado muy bien y lo hayas ensayado muy bien, a la hora de estar frente al público ocurren muchos fenómenos. Hablábamos del ruido, hablábamos del público, hablábamos del propio olvido que te puede ocurrir en escena, hablábamos de irrupciones diferentes que ocurren a la hora de narrar cuentos, precisamente porque nosotros nos adaptamos a cualquier escenario. En ese cualquier escenario hay muchos aspectos que no controlamos. Y sucede que el cuento a veces lo tenemos que contar en 5 minutos y a veces lo tenemos que contar en media hora. Sucede que vamos tú y yo y otros 4 narradores y nos programan en una, en una narración, en un espectáculo, pues de varios narradores, donde estamos programados, una colectiva que llamamos de narración oral. Y entonces pasa Marconio y después pasa Selene, pero Marconio se toma 20 minutos más y Selene programó otro cuento que duraba 15, pero ahora ya el tiempo nos apremia y ese cuento lo tenemos que contar en 5 minutos y Selene va y le dice a Marconio, oye, te pasaste de tiempo. Bueno, eso son cosas que siempre suceden, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacemos? Si fuera teatro, eso no podría suceder, pero en la narración oral sí. Entonces Selene dice, por tu culpa, Marconi, ahora voy a tener que cambiar de cuento. Ajá. Claro, O yo te digo a ti, Selene, ¿qué crees, Selene? Contaste el mismo cuento que yo iba a contar. ha pasado, ha pasado. Eso sucede. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿verdad? Sabiendo. Pero el profesional de la narración tiene que saber hacer esas cosas. De repente nos dicen Selene y Marconi, oye, coincidieron en tal espacio, pónganse de acuerdo qué van a narrar. Y Selene traía un programa y Marconi otro programa, y resulta que ahora ya no tenemos una hora, que se redujo a media hora. ¿Qué hacemos, Selene? El cuentacuentos profesional. Yo sé que Selene de la Cruz, tú sabes que tú y yo nos poner de acuerdo rápidamente, hacer un montaje ahí improvisado y decir, y contar el cuento del cangrejo y contar el cuento de la maquinita de sal, y algo va a salir, y algo va a salir bien, porque lo podemos hacer.
Sí, sí. porque somos profesionales y sabemos que el escenario de la narración oral es un escenario complejo. En ese libro está está la teoría de la complejidad adaptada al arte de la narración oral. Wow, ese no El lo arte de tenía. la narración oral es más bien un arte complejo que un arte conocido como el teatro o como otras artes en donde... Es Claro. decir, lo mismo sucede cuando vamos a escuchar a la orquesta sinfónica, pues los músicos no se pueden poner a improvisar, ¿verdad? No, Así no, no. es. Alguien, o alguien un músico no va a poder decir, ay, fíjate que no tengo ganas de tocar hoy este instrumento, ¿no? Fíjate que estoy estudiando violín y denme chance, ¿no? Y esas cosas sí suceden en la narración oral. Esas cosas sí suceden en la narración oral y no dejan de ser un arte profesional. No dejan de ser un arte que revela cosas. Y estos libros, bueno, a mí me ha pasado, es mi experiencia, que el material impreso se hace un tiraje, se agotan y chao, se acabó. El que lo tuvo, lo tuvo. Y por ahí se nos va perdiendo nuestro material teórico, que creo que es una de las deficiencias, no sé si en todos los lugares, pero en México yo he sentido esa necesidad y es por eso que estoy planteando hacer este banco bibliográfico donde podamos tener los materiales teóricos, ¿verdad? Que me alcance a mí. ¿Cómo se pueden obtener, Marconio? ¿Es solo en el papel y ya? ¿O No, mira, efectivamente, de este libro todavía tengo ejemplares. Hubo un tiraje de 1000 y todavía tengo ejemplares. Del otro libro se agotaron y esperamos este año sacar otra vez la edición del arte complejo, hacer una presentación y hacer. De todas maneras, tenemos la ventaja de las redes. Si alguien quiere acceder a estos libros, se los puedo hacer llegar por las redes en formatos PDF, se los puedo eh, vender, digamos así, sí? para que accedan a través de las redes. Con mucho gusto, te dejo los links en mis teléfonos, los tienes, mi Claro. dirección de correo electrónico para que les pase estos libros a través del PDF. Ujú. Perfecto, Pero este Marconio. año, hacia final de año, se editará otra vez esto. Entonces, con este material que has sistematizado e investigado, es con el que ahora compartes en tus talleres. Estés haciendo. Sí, sí, sí. Además de otra metodología A ver, que hemos descubierto para para el artista narrador oral de alto desempeño, para buscar el alto desempeño, hay ciertos aspectos muy concretos que voy a hablar de dos. Ujú. Porque siempre me preguntan, oye Marconio, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces para que el público esté tan a gusto y la pase también contigo, etcétera, etcétera? Esto ya se vuelve como una repetición. Y después, en los talleres en los que doy, hay varios aspectos muy concretos, metodologías muy concretas. Voy a hablar de dos concretamente, la fabulación y la amenidad. Dos aspectos importantísimos para el narrador oral. La fabulación tiene que ver con este carácter hiperbólico que debemos desarrollar los narradores orales. El narrador oral tiene que ser un artista escénico exagerado, hiperbólico. Ujú. La fabulación tiene que ver con esto de narrar todo como si viéramos por primera vez el castillo del príncipe, como si todo fuera extraordinario, como si todo fuera único. Fíjate que el castillo era más grande que, más grande que el volcán más grande de México. Ajá. Estas formas de fabular
que tiene que ver un poco con la exageración. Esta forma de reflejar lo extraordinario, todo el tiempo tiene que estar en la narración oral. El juego de la sorpresa desbordada tiene que estar todo el tiempo en la narración oral. Eso se refiere a la fabulación, a hacerlo fabuloso, extraordinario. La fábula viene de hacer hablar a los animales, y hacer hablar a los animales sería fabuloso. Si yo presento un espectáculo y el burro habla, pues va a ser extraordinario y todo el mundo lo vio. Pues esa misma sorpresa se tiene que dar en cada momento de la narración oral, la exageración, la hipérbole, la fabulación. Y la fabulación se hace a través de las formas literarias de la comparación, la metáfora, la metonimia, es decir, comparar. El castillo era como, tanto que grandioso. Fíjate que la rata que acabo de ver pasar por debajo de mi coche era más grande que mi perro. Así la vi y así lo vemos, así lo vemos, los narradores así tenemos que verlo, ¿no? Y si era más pequeño que lo más pequeño también, y era era tan verde como un licuado de de ranas, un licuado de ranas, por ejemplo. Y fíjate que la señora tenía la lengua tan larga esa señora, la señora esa tenía la lengua tan larga que cuando iba a misa comulgaba desde el atrio. No. Este tipo de cosas que nos hacen explotar en la mente se llama fabulación, fabulación. Y después vamos al otro aspecto de estos dos que te voy a hablar, que son la técnica de la amenidad. Ajá. La amenidad tiene que ver con la canción que le pones, el verso, el refrán, el detalle de cultura popular. Esto, si yo narro hoy o esta semana, por ejemplo, esta semana ocurrieron las elecciones en el Estado de México y eso da para muchas cosas. Y entonces yo tomo de la cultura popular, de lo que está sucediendo en el mundo, tomo detalles que le puedan ayudar a mi narración, a mi narración. Y entonces esos detalles de amenidad que son también diseñar una canción para tu cuento, incluir aspectos de la cultura popular que tienen que ver con el refrán, con el dicho, con, con estas formas de la oralidad, ¿no? Porque como dice el dicho, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que un ciento volando, ¿verdad? Como dijo el dicho, el muchacho no estaba educado. Y ya sabemos, como dice el dicho, ¿verdad? Que árbol que nace torcido, ya nada lo puede enderezar, ¿verdad? Entonces, sí. Y hay varios cuentos en donde todo este tipo de asuntos de fabulación y amenidad. La fabulación es la exageración y la manera fabulosa como nosotros estamos viendo las cosas al narrarlo. Y narrarlo de manera extraordinaria, como si fuera único cada vez que lo narramos y en cada momento el narrador oral tiene la hipérbole, la exageración y la fabulación como un recurso siempre. Y después la amenidad es lo que le da también frescura, como cuando le ponemos aquí a nuestra computadora control F, que se refresca todo, o al control, y como que se refresca todo el asunto y la computadora vuelve a ser feliz y todos felices. Los recursos de amenidad son estos, cuando cantas una canción, cuando dices un verso
cuando dices un refrán, cuando haces un juego escénico. Los juegos escénicos para el narrador oral son muy importantes también. Es tu cuerpo, es jugar, es retar al público a que digan, a ver, hagan esto conmigo. Ujú, ujú. Eh, Sí. retas al público, haces un juego escénico, les dices, les propones algo. Ujú. Y esos son detalles de amenidad. Ujú. Por ejemplo, hay un cuento en donde yo narro la vaquita marina y hago el mapa de México con mi cuerpo. Ujú. Ah, tuerzo mi cuerpo y le hago así y les digo, porque México es como así, ¿verdad? Y señalo dónde ocurrió el cuento en mi cuerpo, ¿no? No. Ocurrió en la punta de Baja California, ¿no? Aquí. Ujú. Y entonces, todos estos recursos de amenidad refrescan la mente del narrador oral y del público. Ujú. Hay otros recursos más de los que podemos hablar, No, pues como sí. la Y ese es estructura como del para el cuento. tercer libro, ¿verdad? Ajá, exactamente, Claro, no, exactamente. no te detienes, ¿no? Sigue, Ujú, Marcorio, sigue. Por ujú. supuesto, maravilloso, porque justo lo que hablábamos antes de entrar a la entrevista, a esta maravillosa conversa que has compartido y tan nutrida, la falta de rigor que hace en la investigación de nuestro oficio, de la narración oral. Y, y pues Marconio, qué maravilla, muchísimas gracias y no es casual que ya vas por el segundo apoyo ¿verdad? De Fonca, de Beca Fonca, porque ahí está el fruto de tu trabajo, de tu investigación y bueno, y el legado, ¿verdad? También como parte de nuestra historia y de nuestro material para avanzar en la profesionalización de este oficio. Marconio, pues se nos fue el tiempo y se nos fue volando, riquísimo tu compartir, muy nutrido, Solamente no puedo dejar de mencionar por favor. a los maestros que he tenido, no tanto por taller, sino por haber visto su trabajo. La maestra Vivian Tidión, la maestra Beatriz Faldero, la maestra Marilu Carrasco en México. Quiero mencionarlos especialmente a ellos porque la manera como los veo, como los vi al principio, porque ellos fueron los que vi que desarrollaban más este arte con gran profesionalismo. Y después ver a mis contemporáneos, como tú, Selena de la Cruz, como Benjamín Briceño, como muchos otros, como Marcela Romero, que hay que mencionar y que son mis maestros porque me permiten ver y estar vigente y me invitan a verlos y a participar con ustedes y eso también me ayuda. En el extranjero hubo dos momentos muy importantes con el maestro Misael Torres en Colombia. Ujú. Cuando yo vi a él, yo dije, yo quiero contar como él. Ujú. El maestro Misael Torres, también egresado del teatro, pero también con un largo camino en la calle. Ujú. Sí. Y también el maestro cubano Uri Urgüelles. Ujú. Un maestro de la escena verdaderamente impresionante. Uri, así lo conocemos todos. Cuando yo vi a esos dos, me fue impactante. Por supuesto, al maestro J. Villaza, ujú, por supuesto, al maestro paraguayo, ujú, Jorge Brites, un maestro de la escena impresionante. Los menciono a ellos porque son los que me han dejado una huella muy importante en el trabajo de profesionalización, en el trabajo de ser a través del arte mejores seres humanos, que creo es para lo que finalmente sirva esto.
Claro que sí, Marconio, muchísimas gracias por todos tus referentes y por tu trabajo de investigación. Y bueno, ya te solicitaré para poder tener al menos la ficha bibliográfica en este banco de tu material que es parte de de nuestra historia, ¿verdad? Y de Así tu es. rigurosidad que es tan valiosa. Marconio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Selene. Saludos a todos y que viva la narración oral, viva el arte del cuentacuentos. Así sea.